energéticas. Se cae paquete fiscal del gobierno español. Muy pendientes de la última hora, miramos también al análisis, a la actualidad. Tenemos con nosotros a Aníbal Garzón, analista geopolítico. Está ya con nosotros. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Muy bien, pues encantados de tenerte por aquí, de nuevo con mucha tensión geopolítica. El foco está puesto en Siria. Escuchábamos hace unos minutos al presidente ruso, Vladimir Putin, que dice que Rusia no ha sido derrotada en Siria, pero hemos escuchado hoy a Kaja Kallas, dice que hay que tener en cuenta lo que ha pasado en Siria, que Rusia ya no es invencible. Quiero saber cómo valoras estas palabras de Kallas. Bueno, yo creo que invencible no hay ningún actor. Históricamente han caído, ¿no? Diferentes actores geopolíticos, imperios. Esa frase tiene un doble sentido, en el sentido de que, primero de todo, hay que entender que Rusia no ha sido una derrota de Rusia. Eso es lo que ha sido Bashar al-Assad, donde ¿no? cayó su gobierno y Rusia hacía una cooperación, donde finalmente quien decide si tiene que actuar o no Rusia es el gobierno de Bashar al-Assad, no es Rusia. Esto no es una derrota de Rusia, es una situación de Siria. Sí que es verdad que hay componentes y lazos geopolíticos, pero rápidamente se está etiquetando a Rusia, a Irán e incluso al tema de los BRICS. Y eso es una campaña comunicativa que hay. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que lo que hace con esta frase, ¿no? La alta representante de la Unión Europea, la nueva alta representante, es justificar que no es invencible, que pueden continuar la Unión Europea y la OTAN en el tema de Ucrania. Al final lo que están enlazando es el caso de Siria con el caso de Ucrania, de decir que, bueno, que si se aumentan los presupuestos de la OTAN, que si aumentamos, ¿no? De que querían más del 2% incluso, que si se aumenta, no se continúa esa situación de la Unión Europea y de Estados Unidos con el tema de Ucrania, es porque ya Rusia no es invencible. Creo que ahí hay un foco, ¿no? de análisis, que hay que dejar claro que esto lleva ya 2 años esa guerra y finalmente se ha generado una inflación y una inestabilidad incluso gubernamental en Francia o en Alemania, por ejemplo, en el caso de este conflicto. Entonces hay que ver siempre el interés político que hay detrás, ¿no? con ese toque chauvinista, ¿no? y de desprestigio muchas veces a Rusia para intentar legitimar en este caso la política internacional europea, que se ha visto claramente que ha sido un fracaso. Bueno, pues pendientes de Europa, mirando a Siria, te quiero preguntar también en este caso por más declaraciones del presidente ruso. Ha llamado la atención que tendía la mano a Donald Trump, decía que está preparado para tener conversaciones con él. Quiero saber si tienes algo de esperanza en este sentido, teniendo en cuenta también la escalada en los últimos días con el asesinato de Igor Kirillov, los ataques con misiles ATACMS. ¿Crees que Trump puede ser la solución? Yo hay una diferencia siempre en el discurso de campaña electoral a la realidad. Donald Trump, ¿no? debiéndose un poco como es un discurso más en ese momento anti-establishment, o gente muy cansada en Estados Unidos por esa guerra de Ucrania que ni la conocen, y todo el dinero, ¿no? que ha ido a esa guerra, no olvidemos, ¿no? presupuestos militares amplios, el tema, ¿no? de Ucrania, el tema incluso también de Taiwán, ¿no? inversiones ahí multimillonarias, ¿no? cuando hay necesidades en la población norteamericana. Y eso ha sido un poco parte de la campaña de Donald Trump. Y eso es si va a llevar finalmente a que haya una reunión o no con Putin, pero si finalmente va a ser algo simbólico. No olvidemos que Donald Trump se reunió, por ejemplo, en el paralelo 38 con Corea del Norte, ¿no? Y en ese momento no hubo tampoco ninguna resolución de un conflicto histórico. Entonces aquí hay un tema comunicativo detrás, ¿no? donde parece ser que siempre hay. Pero vemos luego la lógica temporal, y si vemos la lógica de atención contra la rusofobia por parte del gobierno de Estados Unidos, eso viene ya justamente incluso desde Obama. Obama amplía el 2% el PIB de la OTAN, hay una militarización. Eso sigue justamente seguido por Donald Trump, actualmente por Biden. Por lo tanto, no hay grande diferencia entre política del Partido Demócrata y Republicano en el tema de la política internacional. No olvidemos que Donald Trump rompió algunos acuerdos que vienen incluso de la Guerra Fría, acuerdos de misiles de medio y largo alcance. Por lo tanto, la guerra armamentística no la paró Donald Trump, justamente la continuó, que vino de Obama, de Bush ya también, sin olvidar Bush, vino de Obama, y la ha continuado Biden. Entonces, hay un recorrido totalmente continuo, que seguramente el Kremlin querrá acercarse a lo que es la Casa Blanca para ver si se puede llegar a alguna negociación con un cambio de gobierno, claro que sí. Pero que eso vaya a llevar expectativas, yo creo que no va a haber diferencia, porque no gobierna una Casa Blanca. Gobierna el Pentágono, gobierna la CIA, gobierna el dólar, que ahora mismo está crítico, por ejemplo, con el tema de los BRICS, ya lo dijo Donald Trump, que podía haber incluso un presupuesto, lo que es un tema de aduanas del 100% de los países BRICS, y es algo que está poniendo atención. No olvidemos que Rusia es miembro de los BRICS. Yo espero, ojalá que sí, que se pueda llevar a un consenso, a una negociación, pero me parece que es más campaña política y comunicativa que va a intentar Donald Trump, ¿no? como ese mensaje de anti-establishment, que lo que va a haber en realidad. Esperemos, ojalá que se pueda llegar a la página de negociación y que me equivoque en mi análisis.
Bueno, pues en esta negociación otro de los protagonistas, más allá de Putin y de Donald Trump, será también, imaginamos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que apelaba a la unidad de Europa, la unidad de Estados Unidos. Dice que va a pedir ayuda a Donald Trump, pero viene advirtiendo mucho en los últimos días. Dice que nadie puede negociar en nombre de Ucrania, ningún líder, ningún país. Decía Putin que, bueno, que puede negociar, pero en todo caso con el presidente de la Rada Suprema, ¿no? Dice que Zelensky es ilegítimo y que no puede negociar con él. ¿Crees que Zelensky va a ser protagonista de estas negociaciones o que para que esto siga avanzando va a tener que quitarse, va a tener que echarse a un lado? Bueno, lleva ya tiempo, ¿no?, que no se le da, ¿no?, ningún aval por Rusia en el tema de Zelensky de hacer la negociación. Además, también teniendo en cuenta que Zelensky en todo momento está llevando a cabo siempre como esa ayuda exterior, ¿no?, que está endeudado constantemente Ucrania. En el tema de la ayuda exterior, la función principalmente de Zelensky es que Ucrania ojalá entre en la OTAN, que Ucrania sea del bloque occidental, ¿no?, que Ucrania no mire totalmente para allá. En ese sentido, lo que está buscando de manera constante. Entonces, ¿es un actor para resolver el conflicto? Lo veo complicado. Zelensky finalmente no tiene el protagonismo internacional que tenía cuando se inició el conflicto en febrero del 2022, que iba, ¿no?, por parlamentos, que está apoyado, y empieza a tener más dudas incluso de sectores políticos en Europa, no olvidemos, en Alemania, en Francia, ¿no?, diferentes partidos políticos que ya están poniendo en duda lo que es, ¿no?, el prestigio, el carisma de Zelensky, que hay que intentar ya resolver ese conflicto. Ya está desgastada la imagen de Zelensky. Que va a llevar la idea de negociación, de paz y posiblemente que se pierda la región del Donbass o por parte, ¿no?, que quede finalmente aparte de Rusia. Yo creo que va a ser muy difícil. La única posibilidad que pueda llevar es o la presión absoluta por parte de Occidente, porque olvidemos que Ucrania finalmente se ha convertido en un satélite de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que haya una presión máxima y llevar una resolución, o que finalmente haya un cambio de liderazgo por ya toda la imagen no desgastada que tiene Zelensky, y eso puede llevar finalmente a una negociación. Yo creo que el tema de Ucrania y de Zelensky es continuar con el conflicto, algo que también le continúan a sectores de Occidente, porque lo que buscan es una guerra permanente en conflicto constante de frontera de Rusia para desprestigiar el papel de Rusia como nuevo actor, ¿no?, contrahegemónico en la hegemonía internacional, ¿no?, lo que decimos, esa disputa entre Occidente y no Occidente, y buscan focos de satélites. Veremos si va a llevar, pero no parece que el 2025 lleve a una posible solución, a no ser que haya algunos cambios que pueda haber en Francia, en Alemania, en el gobierno, y haya presión de Europa, pero actualmente tampoco se ve claras situaciones de negociación de paz que vaya a haber en Ucrania en el 2025. Bueno, pues precisamente en este sentido está hablando ahora mismo el presidente ruso. Vladimir Putin dice que la decisión sobre una operación militar especial en Ucrania debía haberse tomado antes de febrero de 2022. Dice que tendría que haberse iniciado mucho antes. Algunos hablaban incluso de 2014, ¿no?, donde empezó todo este movimiento en Ucrania. También hablaba sobre Joe Biden. Dice que no le condena por haber indultado a su hijo. Seguimos pendientes del discurso de Vladimir Putin. Aníbal, muchísimas gracias por este análisis. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a vos. Y nosotros, pendientes de Putin, miramos también a los mercados después del recorte de la Reserva Federal, de la decisión de Powell. Hoy llega el turno de los datos macroeconómicos.